Santo secreto 3. María Magdalena fue hermana melliza de Jesús. Debemos imaginar esa situación. Sabemos que hay muchas y diversas formas que una entidad desencarnada se manifieste a través de una persona, bien canalizando la información mentalmente, o mediante escritura automática, telepáticamente, etc. Pero la forma más directa es que esa entidad posea a la persona y utilice ese cuerpo como si fuera propio. Esta no es una práctica común en los seres más elevados o maestros espirituales. Ellos siempre procuran mantener en plena conciencia y control a la persona mediadora, pero Jesús, en este caso, fue literalmente poseído por nuestro Padre y Madre. Aunque siempre en plena conciencia, Jesús desde su bautismo de agua y fuego no solo fue acompañado de nuestro Padre Madre, sino que fue poseído por él, ella, quien me ve a mí, está viendo al Padre, decía. Su forma de caminar, de hablar, de gesticular, sus expresiones, su sabiduría, su semblante, su humildad, su poder. Su magia fue la de nuestro Padre Madre, el ser más puro y elevado que ha caminado entre los hombres. Jesús fue un espectador privilegiado de esa manifestación en la carne de nuestro Padre Madre, así conquistó el derecho en la tierra de ser templo vivo del amor, de la humildad y la majestuosidad infinitas. Sentir permanentemente su presencia, manifestándose a través de sí mismo en perfecta comunión, podemos imaginar lo que significaba para Jesús. Acompañado de ese modo y en todo momento por nuestro Padre Madre, caminaba entre los hombres con absoluta confianza, seguridad, infalibilidad. Nada podía fallar. Para él, aún en la cruz, sabiendo que era una prueba durísima que debía aceptar como aspirante a creador de formas y espacios universales, aún así, pensaba que estando ella nada podía fallar, y en última instancia sería liberado, pues todavía había mucho por hacer. Y realmente Jesús pensaba que no iba a morir en la cruz, es lo que había acordado con el Sanedrín. Aceptar ese trámite se hizo necesario desde el momento que sus discípulos rechazaron su plan, su proyecto de liberación. Él vino con la idea, no solo de establecer un reino celestial, sino en primer lugar establecer ya para su gente un modelo social de convivencia basado en el amor y la hermandad, evitar el sufrimiento y las injusticias de una sociedad duramente castigada por sus propias tradiciones, costumbres e ignorancia, una propuesta que atendía nuestras necesidades espirituales de despertar sin necesariamente pasar por tantas dificultades y sufrimientos, y así fue como nos mostró con su ejemplo de vida. ¿Cómo podíamos salir de este círculo innecesario de sufrimiento? Pero no entendieron, a pesar del poder del que fue acompañado, no consiguió apartar a su pueblo de sus costumbres, leyes y tradiciones ancestrales, de la obsesión hipnótica a la que le sometía el demiurgo y sus magos negros. No pudo apartarlos, sacarlos de la hipnosis de la fe, la creencia en lo intangibles como algo superior pero que niega nuestra divinidad. Esa última cena fue un ritual de sacrificio, como el que acostumbran hacer el pueblo judíos a su Dios, sacrificar sus hijos primogénitos en ofrenda. El aspecto más siniestro y cruel de la tradición judía era precisamente ese, ofrecer a sus hijos primogénitos en holocausto a Dios. Era lo que distinguía de las demás culturas o pueblos que también hacían sus propios rituales de sacrificios al demiurgo. Ese fue el tremendo y cruel pacto que hicieron con el demiurgo de este sistema, donde obtenía y obtiene la energía producto del sufrimiento que le da el poder para regir en el plano astral, en los planos más densos del astral, y éste les retribuía como pueblo elegido, como súbditos a través de los cuales ejercía el poder en el plano físico. Jesús, viendo que no pudo liberar a los suyos de la obsesión y posesión del demiurgo, y que la cosa iba a continuar irremediablemente por la vía del sufrimiento, al menos quiso evitar a su pueblo este tremendo ritual ofreciéndose él mismo en sacrificio, y que ese sacrificio fuera lo suficiente potente y duradero en él tiempo, que sustituyese el acordado en el pacto de la alianza. El Sanedrín acepta en primer término esta solución, dejar de sacrificar a los primogénitos judíos a cambio de la oferta de sacrificio de Jesús. Ellos, como conocedores de la magia, en este caso negra, sabían que un ritual ofrecido por un mago del calibre de Jesús podía perfectamente cumplir sus expectativas, con las exigencias contraídas con el demiurgo para continuar siendo privilegiados en ostentar el poder del mundo. El Sanedrín acepta, aunque tampoco le quedaban muchas opciones, otra cosa es que cumpliera con ese pacto. El sacrificio de Jesús viene sustanciado perpetuado en sus símbolos y en ese ritual.
Cada vez que se presentan los símbolos en ese ritual, esa energía de dolor y sufrimiento se sustancia en la energía que demanda el demiurgo. Son los propios seguidores de Jesús quienes median en el ritual, quienes de hecho sacrifican y vienen sacrificando a Jesús desde entonces. Las energías que se sustancian en los sacrificios son más apreciadas y más poderosas para el demiurgo, en la medida que incurren o transgreden aspectos más elevados y nobles, en la medida que el sufrimiento va acompañado por la mayor perversión, transgresiones morales, injusticias, etc. Para el demiurgo es más apreciado el sacrificio de un animal mamífero, que tiene desarrollado su cuerpo emocional, que el de un ave. Es más apreciado el de un hombre por su nivel de conciencia que el de un animal. Más apreciado que el de un hombre adulto lo es el sacrificio de un niño, porque además representa, o es la imagen de la inocencia, pero si ese sacrificio lo ejecuta, una persona amada, o sea su propio progenitor, lo es mucho más por lo que implica de traición. Es ese añadido de traición a sus hijos, de máxima transgresión al amor, la singularidad que el pueblo judío aportó en el pacto de la alianza para ser el pueblo elegido. Y esto es lo que justamente hicieron los apóstoles al aceptar el ritual para perpetuar el pacto, perpetuar esa traición, esa tremenda transgresión al amor. Y esa singularidad, ser los propios seguidores de Jesús quienes ofrecen en sacrificio y ejecutan, es el mayor ritual de magia negra que se produce en el planeta. Y este es el eje central del catolicismo. Esta organización fue creada porque el sacrificio solo lo podían ejecutar sus propios seguidores. Para el Sanedrín, la élite judía, por más crueles y perversos que fuesen sus rituales, lógicamente no podían aportar el elemento traición, sino tenían que ser los propios seguidores de Jesús, los que decían amarle, quienes hiciesen la tarea. Así que la Iglesia Católica, su jerarquía ha sido invariablemente ocupada por la gente más perversa y cruel de entre nosotros, la humanidad, de los más extremadamente hipócritas e inmorales, pero su especialidad ha sido ser los mayores transgresores del amor, traidores. Esa necesidad de cubrir ese aspecto del pacto es lo que ha hecho que, a pesar que el cristianismo es un sector detestable para la élite judía, tenerlos como subordinados directos, pero además con especiales privilegios, con especial poder, pues el poder que manejan es equiparable al poder judío, solo se diferencian en la subordinación, y para la élite siempre es un riesgo tener subordinados con tanto poder. Hemos de tener en cuenta que el Vaticano tiene poder directo sobre todos los ejércitos del mundo, sobre las grandes potencias, tiene presencia, desde la sombra, en todos los estamentos de poder del mundo, económicos, financieros, en las grandes instituciones y corporaciones mundiales, la capacidad para urdir cualquier conspiración al poder judío es enorme. Los sacerdotes judíos, la élite, es una raza específica, muy antigua, nada tenía que ver con el pueblo judío, simplemente lo utilizan a modo de ganado para sus rituales de poder. En esos rituales eran los que comían las vísceras, corazón, y bebían la sangre de los hijos judíos. Es por eso, la razón más importante, de prohibición al pueblo, a la muchedumbre, de no beber la sangre, aunque fuese de animales, pues igualmente era un signo de poder que se debía reservar a las élites, que se reservaban los elegidos para gobernar el mundo. Cuando se come la sangre y el cuerpo de Jesús simbolizando en los elementos y en el ritual que Él nos dejó, se está invocando y sustanciando la energía que emanó en esos momentos de su intenso sufrimiento. Es lo que llaman los magos negros la transustanciación, definición del diccionario. Convertir totalmente una sustancia en otra, y ese es el origen de la Eucaristía, un ritual caníbal, demoníaco, que se ha de hacer necesariamente en presencia de Jesús torturado y derrotado, ante los símbolos que representas esos momentos de sufrimiento y muerte. Ese ritual de la Eucaristía es exclusivo de la élite sacerdotal, no para el pueblo en general, para sus fieles seguidores como se viene haciendo en el catolicismo. Jesús instauró ese ritual en sustitución del pacto de la alianza solo para esa facción que se iba a erigir en sus representantes, para los sacerdotes, pero que en realidad eran los perpetuadores de la traición, por eso hace esa reunión en privado solo para sus más allegados, y no sin antes advertirles que iban a cometer una traición más que notable. No obstante, Jesús sí hizo una participación pública, a la luz del mundo, a todas las gente que desearan seguir sus enseñanzas, su ejemplo. Esa participación pública fue el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. De ese modo simbolizó la participación de sus frutos, de su obra, con toda la humanidad.
no de su cuerpo y de su sangre, pues esto último es lo más parecido a canibalismo, lo que se practica en los rituales satánicos, y es precisamente su origen. Tomar de los frutos de la tierra y el agua, esa es nuestra verdadera Eucaristía, participar de su obra, no comernos su carne y bebernos su sangre. Y es eso lo que viene recogido en el Evangelio de Juan cuando hablo del milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Recordemos, el evangelio más místico y que más se aproxima a la esencia de sus enseñanzas. Es por ese motivo que Juan el Evangelista no dice nada de la Eucaristía en la última cena, cosa que debería llamar la atención a todos, porque es el evangelio que con más detalle habla de lo que allí ocurrió. ¿Cómo se puede olvidar Juan del ritual de la Eucaristía, si es el ritual más importante que dejó establecido? Simplemente porque era un ritual privado para los 11 discípulos, un ritual para sustituir el ritual de sacrificio donde el pueblo judío sacrificaba voluntariamente a sus primogénitos, y de ese modo nació el sacerdocio de magos negros en las propias filas cristianas que hemos tenido. Hasta la fecha especialmente representado en el catolicismo. La Iglesia Católica. Siendo una ideología diferente al judaísmo, desmarcado de la ley mosaica, o de sus jerarcas, pero haciendo una adaptación y continuidad de ella, sirve a la clase elitista judía con esa específica función. Es el apostolado traidor de Jesús. De ese modo, sus fieles, el pueblo católico cristiano, inconscientemente sirve al judaísmo, a su élite, a través de su apostolado de magos negros, de la Curia Vaticana. Es donde se gestó la mayor traición de todos los tiempos. Aquellos apóstoles son los mismos que encarnan ahora el poder católico. Y en esa cena caníbal se ganaron el derecho a ser mediadores en el pacto de la alianza, y por tanto privilegiados en ostentar el poder temporal del mundo. Su tarea no solo es el tema central de ese ritual, sino todo lo que conlleva el manejar la humanidad con ese fin, el poder que se les ha dado para sacrificar a la humanidad. Detrás de todas guerra han estado ellos. Es el segundo jinete de Apocalipsis 6 cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada, la gran espada es la cruz de Malta, tienen autoridad sobre todos los reyes y todos los ejércitos. Tienen el poder de quitar la paz, y sembrar de dolor y sufrimiento con que satisfacen las necesidades energéticas de los arcontes y el demiurgo, detrás de todas provocaciones para provocar enfrentamientos entre nosotros, ataques de falsas, autoatentados, guerras, sutil envenenamiento de nuestro medio natural, alimentos, medicamentos, etc. están ellos. La táctica de disidencia controlada ha formado parte de las estrategias de control y dominación desde que es constituido este sistema. Las religiones son los mayores organismos de disidencia controlada, a fin de controlar a la gente que empiezan a despertar a valores de convivencia más elevados, que siguen con honestidad el mensaje de Jesús u otros mensajeros, y empiezan a preocuparse por el bien colectivo, por poner unas bases sólidas a la paz y a la convivencia en armonía, y para prosperidad y bienestar de todos. Ahí las religiones manipulan el mensaje de Jesús para que eso nunca ocurra. Esto que ocurre a nivel religioso a fin de controlar nuestras inquietudes espirituales, también ocurre en todos los estamentos sociales a todos los niveles, económico, político, social. Todo está bajo su control y es así como nos manipulas. Cuando surgen inquietudes sociales en mejora de cualquier cosa que permita liberarnos, o que simplemente vaya contra sus intereses, de inmediato la élite, nuestros gobernantes en la sombra, crean organizaciones benefactoras en defensa de esos ideales o de esas mejoras sociales, para que nunca ocurra cambios importantes en esa dirección. Es el caso de muchas asociaciones filantrópicas, benéficas, ONGs, etc., y al frente ponen elementos de de nuestra propia raza, con ambición de poder, riquezas, o simplemente donde tener su chupe. Son los personajes visibles del poder, títeres de quita y pon. Esta labor que hacen los nuestros en servilismo a las razas parasitarias hostiles a la humanidad es de especial ruindad, pues llevan la traición como sello de identidad. Son los nuestros quienes se prestan a esa labor de esclavizarnos y someternos.
Es como ocurría en los campos de concentración alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Quienes vigilaban y sometían a la población reclusa eran los propios presos. No había suficiente dotación de soldados alemanes para controlar los campos de concentración, pues se necesitaban a todos en el frente de batalla, y de ese modo, con muy pocos soldados alemanes, los campos de concentración se podían gestionar con seguridad y eficiencia gracias a los presos voluntarios que hacían esa labor de capos. Eran seleccionados lógicamente de los más ruines delincuentes, a ser posible con antecedentes criminales, y a cambio disfrutaban de ciertos privilegios. Ni que decir tiene que la crueldad y brutalidad con la que trataban a los suyos era mucho más que la de los propios soldados alemanes. Es lo que ocurre exactamente con nuestras clases dirigente, políticos, presidentes de organismos sociales, de grandes emporios económicos, asociaciones de gran repercusión social, etc. Son seleccionados por su peor condición y mayor ambición, perfiles claramente psicópatas, sin empatía social, que ejercen contra los suyos como capos de la peor calaña, traicionando a su propia raza, a los suyos, en favor de una raza hostil que parasita a la humanidad. Esta valoración hacia nuestros representantes políticos y dirigentes, incluso simples trabajadores asalariados en lugares estratégicos de control social, quienes sirven ciegamente a este sistema a cambio de determinados privilegios o incluso un simple salario, no la hago con acritud ni rabia. Simplemente es lamentable ver cómo la gente se labra un futuro desgraciado, dejándose llevar por sus vanidades y egoísmos. Realmente no saben lo que se hacen, creen que todo se termina con la vida física, y la vida física es solo el preámbulo de lo que somos y hemos sembrado. Solo un consejo, ser prudentes y sepáis dónde os metéis, averiguar a quién realmente servís. La vida en la tierra, al final es como un sueño que ha pasado en un abrir y cerrar de ojos, y nos queda por delante todo lo que hemos creado, lo que realmente somos. Para las razas hostiles que nos parasitan, controlar a la sociedad utilizando a los nuestros, no solo es una medida de control y sometimiento cómoda y segura, sino es un gran deleite ver cómo nos enfrentamos entre nosotros de esa forma tan ingenua, creyendo que hacemos un servicio elevado a causas elevadas. Las ideologías, las creencias, la fe, el espíritu patriótico, etc. cumplen ese propósito y se viene inculcado sutilmente desde nuestros primeros pasos, con nuestros sistemas educativos y posteriormente secundado por los medios de comunicación masivos. Las religiones especialmente, tergiversando las enseñanzas que nos dejó Jesús para liberarnos de este sistema, y que estas razas hostiles utilizan con gran maestría para que eso nunca ocurra. Judas, sabiendo de qué iba ese ritual, cuando vio que definitivamente los discípulos no reaccionaban a su planteamiento o ultimátum con esa acusación velada, y ante ese ingenuo y condenatorio, «he sido yo», se retiró de la reunión. De ningún modo estaba dispuesto a participar de ese ritual caníbal. No solo fue el discípulo de confianza de Jesús, sino que fue para él la única referencia que alimentó las expectativas que era posible su proyecto con esta gente. A pesar que se dio duro con la ignorancia y tosudez de los suyos, Judas para Jesús fue el indicador de que no estaba demasiado lejos esa posibilidad. El problema no era tanto que le rechazaran su plan, sino cuán lejos estaban que lo aceptasen. Ver si la humanidad, ese grupo que conformábamos entonces, si nuestra edad evolutiva era próxima a nuestro despertar espiritual. Un despertar que según la edad evolutiva y los arquetipos creadores en el que estemos inmersos puede cifrarse hasta en millones de años. De manera que, aunque su plan era rechazado por el conjunto de su pueblo, para él era fundamental saber si esa edad espiritual estaba próxima, o éramos demasiado infantes como para pretender esa tarea en un plazo inmediato como podía ser los próximos 2.000 años. Un ejemplo, imaginemos que estamos nadando en el mar perdidos, de noche, y necesitamos saber si se encuentra próxima a la orilla de alguna playa en la dirección que vamos, averiguar aproximadamente a qué profundidad está el fondo para ver las posibilidades que tenemos de salvarnos. No tocamos fondo, pero no sabemos si el fondo está a unos metros o a cientos de metros de profundidad. Saber a qué distancia aproximada está, es necesario para valorar qué posibilidades tenemos de hacer pie, y por tanto de salvarnos. Si tocáramos fondo en algún pequeño saliente, aunque de momento no fuera suficiente para salvarnos, si nos da la señal de que el fondo está próximo, y por tanto vale la pena el esfuerzo. Judas fue esa persona destacada de este grupo humano, ese pequeño sobresaliente de entre nosotros, donde Jesús hizo pie, y que le indicaba que el fondo no podía estar muy lejos,
Por tanto, el esfuerzo por tocar fondo, por llegar a todos nosotros con su mensaje, era asequible. Judas para Jesús, en realidad fue la tabla de salvación de su plan, la esperanza de poder constituir con nosotros su reino. Y esa especial confianza que tenía Jesús con Judas no solo le granjeó las envidias del resto de sus colegas, sino que veían en él un fuerte opositor para perpetuar sus intenciones de hacer con el mensaje de Jesús una continuidad de la ley mosaica. Así que el sacrificio debía ser conjunto. Ocurre que Jesús ofrece al Sanedrín esa opción para que dejen de requerir al pueblo judío sus hijos primogénitos en sacrificio. Pero los sacerdotes del templo, como era de esperar, no cumplen con lo pactado. Esto era algo que de antemano tenía bastante claro Jesús, y es por eso que anunció la destrucción del templo. Detrás de la destrucción del templo, del asedio y destrucción de Jerusalén y posterior diáspora del pueblo judío, está la propia élite judía. Esta es una conjetura a la que llegué en su momento, pero con apenas indicios objetivos que pudiese corroborar. Y he aquí dos datos importantes con los que me encuentro posteriormente, que han aportado investigadores históricos. Hemos de saber que, siempre a lo largo de la historia, al menos desde el Pacto de la Alianza, que es cuando se instauró este sistema con este demiurgo, la élite judía ha estado gobernando el mundo, por eso es el pueblo elegido. Detrás del Imperio Romano estaban ellos mandando. Los emperadores romanos eran simples títeres vasallos de la élite judía, como ahora lo son los presidentes de las grandes potencias mundiales, reyes de todas las naciones, etc. Su poder se ha perpetuado durante milenios gracias al control que han ejercido en la sombra, controlando todos los resortes de poder, tanto económico, como político, científicos, mediáticos, etc. Cuando estaban en Jerusalén, con este tipo de rituales centralizados en el templo, ejercían el poder cómodamente en todo el mundo desde esa ubicación. No tenía la necesidad de posicionarse en las diferentes partes del mundo, en los diferentes emplazamientos desde donde se gestionaba el mundo. Tal era la ventaja de los sacrificios humanos y animales que les ofrecían al demiurgo, la magia que de ellos se obtenía, el poder de influir y controlar a distancia. Pero ocurrió algo imprevisto, los sacrificios dejaron de funcionar. La magia, fruto de los tremendos rituales de sacrificio que hacían, que les permitía controlar a los imperios cómodamente desde el templo, ya no les funcionaba, y no tuvieron más remedio que dispersar a su pueblo por el mundo para tomar posesión de los diferentes feudos de poder, tanto del comercio, las finanzas, el político, etc. Y esa es la razón por la que la élite judía tuvo la necesidad de destruir el templo, para dispersar a su pueblo. Ya no era suficiente poner consejeros a la oreja de sus títeres mandatarios, de reyes, gobernadores, emperadores, etc., sino que los diferentes centros de poder en el mundo, del comercio, las finanzas, las fuerzas armadas, etc., requerían de su presencia y control directo. Tenían que posicionar a los suyos por toda la tierra, y en todas las instituciones relevantes para tener el necesario control. Pero ¿cómo se hace eso, sin desvelar esa estrategia de poder que pasa por tener engañados y sometidos a los suyos? Habría que dar demasiadas explicaciones y aún así sería complicado una colaboración consciente del pueblo judío. Hay un refrán que dice, es más fácil engañar a la gente que sacarles del engaño, y eso es con lo que se iba a topar la élite judía. Pero tampoco había ninguna necesidad de desvelar una realidad tan sensible y estratégica, pues el ocultamiento de esta cuestiones tan sencillas es precisamente la clave del éxito que les ha permitido perpetuar el poder durante milenios. El ocultarse como los verdaderos dirigentes y utilizar la estrategia del victimismo, teniendo a su pueblo machacado, eternamente perseguido, esclavo, injustamente desarraigado, despierta de ese modo la compasión y lástima de las demás naciones, a pesar de la gran influencia y poder que manejan. Para que el pueblo judío, que desconocía los problemas y tejemanejes del poder de sus líderes, aceptase embarcarse en la aventura de colonizar otras tierras, debían conocer ciertos aspectos en la política de sus líderes que no era posible. Abandonar sus tierras, cuando tienen su vida acomodada a ese estatus, cuando les va bien, y con fuerte arraigo a sus tradiciones, no iban a aceptar así como así. El templo para el pueblo judío era el vínculo más importante, en torno a él giraban sus vidas al completo, en donde sentían plenamente arraigados, y donde creían firmemente que su prosperidad y seguridad dependían del templo, de la devoción que allí se profesaba y sobre todo, de los sacrificios que allí se ofrecían. Sencillamente Dios estaba allí, y alejarse de él,
con toda seguridad era una muy mala idea. La élite judía no tuvo más remedio que darles duro, destruir el templo para desarraigarlos y no tuvieran más remedio que expandirse por el mundo. Es una táctica cruel pero efectiva que ha mantenido al pueblo judío esparcido por el mundo, por la necesidad de controlar in situ sus dominios. Un control férreo y cruel, que ha sumido a la humanidad en guerras, calamidades y oscurantismo permanente, causantes de las aflicciones de este mundo. Sin embargo, a ojos del mundo, es el pueblo víctima, desposeído, desamparado y desarraigado. Ahora, en estos últimos tiempos, con la necesidad de crear el Estado de Israel han tenido el problema contrario. A los judíos europeos se les pidió, por las buenas, que debían regresar a sus tierras originarias para formar un nuevo Estado, y con el objeto principal de reconstruir el templo. El tercer templo es una necesidad que surge en estos tiempos, en relación a la instauración de un nuevo orden mundial, un nuevo modelo de gobernación, centralizado ahora desde este nuevo Estado creado o recuperado al efecto. Y si restablecen el templo, con toda probabilidad, significa restablecerán el mismo modelo de rituales. Están siendo muy rigurosos y meticulosos en restablecer las mismas condiciones, en la meticulosidad de los objetos, instrumentos y atuendos utilizados por el sacerdocio, y de la propia estirpe sacerdotal, es decir que, los sacrificios humanos tal y como se hacían entonces va a ser el asunto más importante. Y el nivel de sacrificios ha de ser en proporción a las necesidades de control mundial, y para eso deben tener un plan muy claro y efectivo, como para recurrir a esta estrategia, sabiendo que en su momento dejó de funcionar. Cuando se hace la invitación al pueblo judío afincado en Europa para volver a Jerusalén, refundar ese Estado, nadie quería volver. Imaginaros, si estás bien en la tierra que te ha visto nacer, tienes una muy buena posición social, lo tienes todo, perteneces al sector social que controla la economía, etc. ¿Quién va a querer irse a tierras extrañas, a empezar de nuevo, tener que adaptarse, empezar de cero en un entorno que se adivina hostil y complicado, y en una aventuras tan extrañas como es formar un nuevo Estado? Nadie. Así que la solución siempre la misma, leña con ellos. De modo que aprovechando que Alemania estaba en sus horas más bajas, en una fuerte depresión económica y con ánimo de resarcirse de la humillante derrota de la Primera Guerra Mundial, encuentran el caldo de cultivo para ensalzar a un personaje con carisma y con verdadero afecto por su pueblo, para sacarlo de esa miseria, y así el dinero judío empieza a fluir hacia las arcas alemanas. Un dinero que en manos de una persona que de verdad se preocupa por su pueblo, se traduce de la noche a la mañana en una poderosa economía. Es lo que ocurriría en cualquier economía mundial si sus políticos mirasen por el crecimiento social y no por el crecimiento de sus bolsillos y el de sus amigotes y amos. El milagro económico de Alemania se debe a la enorme financiación que recibió de banqueros judíos, pero sobre todo por él al amor que Hitler sentía por su pueblo, que hizo que todo ese dinero se invirtiese correctamente en crecimiento económico, en mejoras y prosperidad social. No le exculpa por eso que su ambición personal lo cegara en sus veleidades imperialistas, y condujera a su pueblo al peor desastre. Requería también liberarse del control y usura que la clase media ejercía sobre la economía alemana. Era importante ese paso para sus objetivos económicos, y es ahí donde la élite judía juega su baza más importante. Divulgar los protocolos de Sion, un compendio de ingeniería social, aplicada al control de la humanidad, con un conocimiento de control y manipulación de masas muy elevado, que se caracteriza por su extrema brutalidad y desprecio a la condición humana, donde para ellos somos simple ganado. Un ganado que solo puede ser útil estando a su servicio, y al que hay que domesticar, engañar, y llegado su momento sacrificar, guerras, atentados de falsa bandera, envenenamiento del medio natural y productos de consumo, creación y sostenimiento de enfermedades, etc. Desvelar todas estas estrategias de control y manipulación social despertó definitivamente el odio del pueblo alemán, un pueblo judío que no solo controlaba la economía alemana sino toda europea, y donde tenían su feudo más poderoso y temido en el régimen comunista soviético, dirigido por elementos y familias judías. Como se explica que Alemania prácticamente de la noche a la mañana crea una poderosa maquinaria militar, capaz de enfrentar al resto del mundo, si hacía pocos años que no tenían siquiera para comer, y las imposiciones económicas abusivas de los países vencedores en la Primera Guerra Mundial no le dejaban levantar cabeza?
En esas condiciones Alemania hubiese tardado mucho en salir de esa situación, o nunca si no le liberan de la deuda, y mucho más en reunir ese potencial bélico. Hitler no fue más que un títere en manos del sionismo judío que cumplió además esa especial misión de hostigar al pueblo judío para que regresaran a Israel e instaurar el Estado judío. Y digo además, porque la finalidad de todas las guerras es generar el máximo sufrimiento y dolor para alimento de los dioses que nos gobiernan. Ahora están descubriendo los historiadores que indagan más allá de las versiones oficiales, que Alemania fue financiada por Estados Unidos e Inglaterra y provista de la materia primar necesaria, especialmente acero, para construir su maquinaria bélica, y se dice ahora con el fin de para el avance o amenaza del imperio comunista soviético que amenazaba con invadir Europa. Justamente el régimen soviético, la URSS, que es creado igualmente por familias judías. No hay un enfrentamiento real entre diferentes potencias, son los mismos que nos dividen, nos crean enemigos externos ficticios, con el único objetivo de enfrentarnos. Recordemos que lo más codiciado y perseguido para ellos es nuestro sufrimiento. Los ataques de falsa bandera siempre han sido el modus operandi de la élite judía, y cuando son maniobras para cambiar el sistema de control de gobernación lo hacen a lo grande. En los tiempos de Jesús fue el asedio a Jerusalén y la destrucción del templo, y ahora en su segundo capítulo de la Guerra Mundial, tiene como objetivo refundar el Estado de Israel y reconstruir el templo. La reconstrucción del templo, el tercero, es un asunto que debemos mirar con especial atención, pues va estrechamente vinculado a la creación de un nuevo orden mundial, con la idea de centralizar nuevamente el poder del mundo en Jerusalén. Quiere decirse que van a desaparecer las naciones y estados independientes, y quiere decir que piensan manejar las mismas energías, la misma magia que se utilizaba en aquellos tiempos, con la que se gestionaba y controlaban con gran eficacia y comodidad el mundo. El Sancta Sanctorum, Santo de los Santos, del templo es la piedra de sacrificio. El templo, en realidad es construido en derredor de la piedra de sacrificio, en la que la tradición dice que fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Todo el poder del mundo gira en torno a los rituales de sacrificio. Dicho de otro modo, el precio del poder son los sacrificios humanos. Según sea el poder al que aspire, así han de ser la calidad del sacrificio medido en crueldad, depravación, vejación, humillación. La piedra de sacrificio del templo era realmente el portal dimensional del demiurgo, donde tenía su trono. Al estar sentado en su trono, en la piedra de sacrificio, las torturas, violaciones y asesinatos se hacen en el interior de su cuerpo etérico. Vamos a aclarar este asunto mencionando unos datos históricos muy importantes, que no recoge la historia oficial, pero que han cambiado su rumbo. Para mí, ha tenido un especial valor, por cuanto me ha corroborado una teoría que había partido simplemente de conjeturas lógicas. En el libro, El Mesías en el Antiguo Testamento a la luz de los escritos rabínicos, de Risto Santale, en la página 231 nos dice: tanto Josefo como el Talmud hablan de eventos similares. Josefo nos dice de la puerta oriental de bronce del templo que se abrió por sí sola a medianoche y que los guardias del templo lograron cerrar solo con gran dificultad. El Talmud se refiere en 3 lugares a lo que parecerían ser estos mismos sucesos. En uno de estos se hace mención del amigo de Nicodemo, Yohanan ben Zakkai. 40 años antes de la destrucción del santuario, se apagó su lámpara occidental y las puertas del templo se abrieron por sí solas. Ante eso, Yohanan ben Zakkai los reprendió diciendo: templo, oh templo, ¿por qué lamentas? Yo sé que vendrán a destruirte. Pues el profeta Zacarías ha profetizado acerca de ti: abre tus puertas, Líbano, y consuma el fuego tus cedros. 11.1, Rabbi Yitzhak ben Tablai dice: se le llama Líbano porque emblanquece los pecados de Israel. En otro pasaje se señala que, 40 años antes de la destrucción del templo, los sacrificios perdieron su eficacia. 40 años antes a la destrucción del templo corresponde a la fecha aproximada que pudo morir Jesús. Quiere decir que desde la muerte de Jesús dejaron de funcionar los sacrificios. Y a la par habían sucedido unos hechos extraños en el templo. Pero añadamos aquí una cuestión fundamental, que también ha ocultado la historia oficial, y que nos dice exactamente qué es lo que ocurrió realmente en el asedio y destrucción de Jerusalén y el templo, otro dato que viene a corroborando plenamente esta teoría.
Veamos qué dice el investigador Yogari Pujol en una entrevista publicada en YouTube y titulada A debate, ¿existió el Jesús histórico? En el minuto 39 no dice, transcribo textual. Flavio Josefo, sacerdote judío, es capturado y se pasa a las líneas romanas. Josefo lo tomaron los romanos prisionero, y le dicen, nos vas a hacer un gran servicio, ven a Jerusalén, que ahora estamos allí con las tropas, con las legiones, hemos rodeado la ciudad, y tendrías que decirles que ya tienen que dejarlo. Y entonces, él mismo, nos cuenta Josefo, que iba día tras día dando vueltas por las murallas y decía, algo muy importante que, aquí yo creo que está la clave primera para comprender el porqué del Nuevo Testamento. Josefo les decía a los ciudadanos de Jerusalén, tenéis que saber que Dios os ha abandonado, Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Cuando yo leí esto, lo tuve que leer 4 veces porque esto no se lo cree nadie, pero sí, está escrito de la pluma de Josefo, Dios os ha abandonado, Dios no está en Jerusalén, Dios está en Roma. Y esto le valió que Vespasiano le regalase una de sus casas y allí escribió toda la guerra judía, y le dieron el título de Flavio Josefo, el gran traidor judío. ¿Verdad? El hombre que da el giro a la historia judía, y se pone al lado de los romanos, pero no solamente él, había algo más importante, los de Alejandría. Allí hay algo muy importante, porque tenemos en Alejandría la élite de los pensadores, eran prorromanos, y por lo tanto, como judíos que eran seguían esta misma línea, pero sí leemos en los evangelios, en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pablo se va a Roma, él lo único que hace es hablar con los judíos para convencerles exactamente, casi con las mismas palabras que decía Flavio Josefo, decía, tenéis que comprender que los tiempos han cambiado, estamos delante de lo que podíamos llamar la Pax Romana, o la Ecúmene, o sea, estamos en un momento de cambio muy grande, los judíos estáis muy equivocados, estáis en contra de Roma, y ahora esto ya se ha acabado, no tenéis ni templo, todo se ha destruido completamente, o sea, se ha acabado. Y entonces, el Nuevo Testamento está escrito por gente, creo yo, que eran discípulos de Filón de Alejandría, o sea, discípulos tardíos de Filón de Alejandría escribieron el Nuevo Testamento, precisamente para decirle a los judíos que el mundo había cambiado. Aquí se nos dice con certeza que Dios, el demiurgo o el bicho, había cambiado de ubicación, se había instalado en Roma, y previsiblemente es allí donde continúa, en alguna de las criptas vaticanas. Pero esto ocurre a partir de la muerte o desaparición de Jesús. Entonces el Vaticano lógicamente no existía, pero si el portal dimensional donde el bicho tiene un nuevo acceso a esta dimensión, y es en derredor de ese portal que se construye el Vaticano. En el minuto 45 Yogari Pujol continúa. Hay un dato que no puedo dejar de hablar que es muy importante, muy importante. Filón de Alejandría tenía un hermano, y ese hermano era uno de los hombres que manejaban más dinero. Tanto era así, que parece ser había regalado el oro para la puerta del templo de Jerusalén. Era considerado un hombre muy importante por los romanos, un hombre con una gran autoridad. Pero ahora viene lo bueno de este asunto. Este señor tenía un hijo, y ese hijo era el único general romano que ha existido. Esto es para hacer el cambio más radical de la visión que nos ha querido mostrar la falsa historia del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué se ha callado eso, y esto existe? Yo siempre trabajo con cosas históricas y lo podéis ver mirar en todos los sitios. Este señor se llamaba Tiberius Julio Alexander, era el general romano, pero un momento, no cualquiera. Cuando en el cerco de Jerusalén, Tito estaba rodeando Jerusalén, mando a llamar a ese general judío para que viniera con 1 o 2 legiones. Es que es increíble esto, o sea, un general judío, rodeó Jerusalén y además le hicieron. Era muy importante ese general, tanto que era el jefe del campamento, de los soldados de todas las legiones era el jefe general romano judío. Entonces hay algo más, este señor antes de ser general romano que sería por el año 70, sabemos que por los años 40-42 era gobernador, y cójanse bien, señoras y señores. Era gobernador en Jerusalén. Eso es increíble, y en cambio cuando los evangelios nos quieren hablar de cosas históricas nos cuentan lo que les da la gana, porque este hecho, ustedes comprenderán, es un hecho tan importante que se ha callado, se ha querido eliminar, porque esto explica muchísimas cosas,
o sea que estaríamos en un cambio muy importante, dentro de la visión histórica de lo que puso en marcha el Nuevo Testamento. A todos estos datos históricos es importante aportar una idea importante que viene de la profecía de San Malaquías, y que nos va a completar las piezas de este puzzle histórico. Como sabemos, toda información ha sido manipulado y tergiversado al extremo, en muchos casos. Si queremos saber la verdad que ocultan esas verdades oficiales, hemos de leerlas, interpretándolas al revés. Esta es una táctica que me ha dado buenos resultados, sobre todo al interpretar la Biblia. Entonces tenemos una profecía de San Malaquías con una interpretación oficial de la Iglesia Católica, a la que más o menos se suman casi todas las confesiones religiosas cristianas, pero nosotros vamos a hacer nuestra particular interpretación, gracias a que tenemos el texto original en latín. La traducción oficial que nos hace la Iglesia Católica suena así. Durante la persecución final de la Santa Iglesia de Roma reinará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño entre muchas tribulaciones, tras lo cual, la ciudad de las 7 colinas, Roma, será destruida y el juez terrible juzgará al pueblo. Fin. Aquí se nos vienen a decir que es la Iglesia Católica la perseguida, pero se identifica por unas iniciales. Nunca he visto una profecía que incluya iniciales para referirse a alguien, en todo caso símbolos, parábolas o términos enigmáticos, pero nunca iniciales. ¿Por qué aquí aparecen iniciales? Lógicamente, porque se pretende ocultar lo que realmente dice. De ese modo se oculta y se deja abierta a cualquier interpretación, la que mejor les interese en cada momento. Esa es una táctica muy común en estos doctores de la mentira y la ocultación. Pero veamos tal y como está redactada en latín, donde parece que solo se han alterado las siglas, pues les ha parecido suficiente para no resultar comprometida su interpretación. Insecution extrema SRS debit. SRE igual a Sacrae Romanae Ecclesiae, Petrus Romanes, qui passetou juis in maltis tribulationibus, quibus transactis suitas septicolis diruetur, iud extremedus judicabit populum sum. Finis. Su traducción literal según el traductor de Google, palabra por palabra. En persecución extrema Santa Romana Iglesia sentada, piedra romana, que come oveja en mucha aflicción, que después estado de las 7 colinas, destruido, y juez asusta decidirá su pueblo. Fin. Vemos en este párrafo varias frases que no parecen hilvanadas en una misma oración. Pero si ponemos las comas correctamente, tenemos en este párrafo una oración coherente y completa. Sustituimos las siglas por un personaje que desconocemos. En persecución extrema, fulano, sentado en la piedra de Roma, que come de la mucha aflicción de la oveja, símbolo de sacrificio humanos, que después de destruir el estado de las 7 colinas, Roma, con justicia terrorífica decidirá, gobernará, su pueblo. Esto parece que suena bien distinto de lo que pretenden las versiones oficiales, y nos da una indicación clave para entender el contexto de esta historia. Con estos 3 datos reunidos, A. Los sacrificios dejaron de funcionar. B. La destrucción del templo fue un ataque de falsa bandera, y C. La actual ubicación del demiurgo es la piedra romana. Vamos a ver qué pudo ocurrir. Bajo esta premisa podemos deducir que las reconquistas de Jerusalén por el Imperio Romano en el año 70 fue instigada por la élite sacerdotal judía, un ataque de falsa bandera. En aquellos tiempos la persecución y represión del pueblo judío fue tremenda. Brutal el sacrificio que ofreció su élite sacerdotal para abrir un nuevo portal dimensional y esparcir a su pueblo por toda la tierra. El largo asedio que sufrió Jerusalén por las tropas romanas llevaron a la gente al extremos de carencia y necesidad, que se cuenta que las madres llegaban a comerse a sus propios hijos fallecidos. La represión sobre los judíos fue tremenda, para escarnio y aviso de los que se resistían. Los judíos que se iban apresando eran crucificados por cientos en las afueras de Jerusalén, a la vista de los que resistían dentro. Se puede decir que esa fue una grandísima tribulación, tal y como se había profetizado. Hemos de considerar que los atentados de falsa bandera tienen una doble finalidad: movilizar a la sociedad en la dirección que a ellos les interesa, que en condiciones normales no aceptarían, como pueda ser implicar a sus ciudadanos en guerras, aceptar medidas de policiales de control para la propia población, etc. Pero todos esos atentados, además, llevan un protocolo ritualista de poder.
Ese sufrimiento que se genera es también para alimentar a su Dios, son requisitos para consolidar el poder y tener el especial favor de su Dios. En la persecución y exterminio del pueblo judíos en la Europa nazi, vemos que se utilizan el término holocausto. Este es un término acuñado por la élite judía desde tiempos antiguos cuando se referían a la cremación de sus víctimas posterior al sacrificio. Qué casualidad es que los alemanes cremaban a los judíos. Todo tiene la pinta de formar parte de un ritual de sacrificio planeado por la propia élite judía que tenía que culminar en holocausto. Como siempre ofreciendo a su pueblo en sacrificio. De manera que podríamos pensar que esa energía es la que piensa obtener el demiurgo según lo que nos dice la profecía de San Malaquías en el que se destruirá el Vaticano, su actual aposento, para desplazarse o resurgir posiblemente de nuevo en la piedra del Templo de Jerusalén. Aunque si ese portal dimensional está clausurado por Jesús, creo que es poco probable que esto pueda ocurrir, ni siquiera que puede utilizar otro diferente. Quizás, ante el advenimiento de esta nueva era, ocurra que cualquier portal de manifestación etérica esté sellada, o lo vaya a hacer definitivamente y de inmediato. Este aspecto es quizás el más preocupante, por cuanto el bicho no va a dejar de intentar surgir de algún modo, y como sea. De hecho, en la nueva construcción de templo, a pesar de lo meticuloso que va a hacer en su reconstrucción, ya lo están siendo en todo lo que tiene que ver con los utensilios y ritos sacerdotales, etc. Sin embargo, ya se está diciendo que no es preciso que sea la misma ubicación exacta que lo fue en anterioridad. Esto sería lo más insólito, que en lo fundamental del templo que es la piedra de sacrificio, la ubicación del portal dimensional del demiurgo, no se llevara a cabo. También tienen el grandísimo problema que en ese mismo punto se construyó el Domo de la Roca, un santuario musulmán, que derrumbarlo podría desatar un conflicto sin precedente con el mundo árabe, y que posiblemente a Israel es lo que menos le interesa en estos momentos. ¿Qué puede ocurrir si todo portal dimensional queda clausurada? Pues sencillamente el demiurgo se materializaría. ¿No le queda otra alternativa? ¿Puede ser esto controlado por la luz? Con toda seguridad, sí, pero también se necesita liquidar el karma de la humanidad para entrar en la nueva era. De modo que esto lo que hace para los planes de la divinidad es acelerar el proceso de consumir nuestro karma negativo, de los que vayamos a pasar especialmente. Decimos que estas entidades de la oscuridad se energetizan, comen de la energía que se genera en el sufrimiento humano, especialmente, es el alimento con que vitalizan sus cuerpos etéricos. Son entidades que no pueden encarnar, y por tanto su única forma de control en el plano físico es estando muy cerca de esta densidad. Proveyéndose de esta energía, de hecho en el Sancta Sanctorum del templo aunque no se veía el demiurgo, su presencia era abrumadora, y podía comunicar con ciertos individuos. Es donde el sacerdote principal recibía las instrucciones pertinentes para manejar el mundo, en vistas en primerísimo lugar, para que no falte su provisión energéticas, entonces la lista de indicaciones iban en derredor de provocar guerras, de crear condiciones calamitosas en la sociedad, etc. Pero el demiurgo de este sistema ve que está llegando el final de sus días de gobernación, y el portal dimensional que ahora disfruta puede ser clausurado, lo va a hacer de hecho. Esto no solo depende de intervenciones de seres superiores, sino también de que llegue al conocimiento de la sociedad, con el necesario e inevitable despertar social que está ocurriendo. Cuando se entere la gente lo que sucede en las criptas subterráneas del Vaticano, les va a tocar salir corriendo a todos sus inquilinos. Y esta sensibilidad social que se está generalizando, hace que los sacrificios humanos, que están ocurriendo por miles alrededor del planeta, dejen de funcionar, porque la sociedad va a descabezar a todos sus representantes sociales cuando se sepa que el poder, en sus más altas instancias, solo es posible gracias a estos rituales. Entonces necesita otro modo de mantener el poder que no sea por el engaño y la ocultación. Esta es la cuestión preocupante. Si no le van a funcionar los portales dimensionales, en el modo en que ha venido haciendo uso, ¿cómo va a hacer? Bueno, todas las religiones esperan un Mesías, y si Jesús no va a venir, pues ya dejó bien claro que a resolver algo que tenemos que resolver nosotros, no va a venir. ¿Quién va a venir, pues? ¿Y cómo? Apocalipsis nos anuncia un Mesías, y también nos dice quién es. Evidentemente las interpretaciones que hacen las religiones es que ese Mesías no es otro que Jesús, pero no es lo que dice claramente en muchos de sus versículos, en todo su contexto.
El Mesías al que se refiere en Apocalipsis es ese elemento que nos gobernará con vara de hierro. Hay muchos pasajes en Apocalipsis que nos dice quién es ese individuo, solo hay que leer con un mínimo de objetividad y sentido común. Vemos que el Cordero, quien dicta el Apocalipsis o revelación a Juan, en realidad es el carnero, el dios egipcio Amón-Ra, que luce como carnero, pero genéticamente es un reptil draco, con lengua bífida, de 2 puntas, no de doble filo como se interpretan, sino lengua reptil y mirada de fuego. Genéticamente es un reptil draco. Este ser, por su naturaleza autodestructiva, no pueden encarnar físicamente. Vemos a gente profundamente malvada y cruel que solo piensa en guerras y todo lo que hace es destructivo, y las vemos encarnar sin problema, y es perfectamente posible, pero otra cosa es reunir la máxima maldad autodestructora pero con el enorme poder que acumulan estas entidades. Ningún cuerpo físico puede contenerlo, ni nacido, ni poseído mediúmnicamente, es una cuestión kármica, que autodestruye cualquier forma orgánica que lo contenga. Pero sí que puede energetizar su vehículo etérico, a tal intensidad que se hace muy próximo a este nuestro plano físico, hasta tomar una densidad tal que se haga visible y palpable a todos, y caminar entre los hombres. Esto sí puede ocurrir, pero se necesita un especial aporte energético, intensificar mucho la energía sufrimiento del que se alimenta, y cosa importante también, ser invitado por la humanidad. Es por eso que necesitaría un conflicto mundial sin precedentes, y es quizás a esa gran tribulación que anuncia Apocalipsis que se refiera. Un enorme número de víctimas, consecuencia de esta reducción tan salvaje de población que tienen prevista. Un 90% de la población es lo que está en su proyecto, el sufrimiento de miles de millones de personas. Recordemos que la guerra más cruenta y devastadora, la Segunda Guerra Mundial. En total no superó los 80 millones de personas fallecidas, esta tercera puede ascender a unos cuantos miles de millones, así está previsto. Pero no solo es suficiente con liquidar tanta gente, sino que ésta sea en el mayor grado de sufrimiento posible. Ese intensísimo sufrimiento creado en todo el planeta y capitalizado por esta entidad puede efectivamente proporcionarle tanta energía que llegue a densificar de tal forma su cuerpo energético que lo haga visible y palpable a todos. No será un cuerpo orgánico, obviamente, que necesite de cumplir con las normales necesidades fisiológicas que todos tenemos, pero que será necesario continuar alimentándolo con el mismo tipo de alimento pero a un nivel superior de lo que ahora le puede estar proporciona todas las calamidades de este mundo, para así poder mantener su manifestación física independiente de portales dimensionales. Por eso se anuncia como juez terrible que gobernará a las naciones con vara de hierro. Evidentemente será un régimen dictatorial tan terrible que las dictaduras más cruentas que han pasado por este planeta se quedarán en mantillas. Si elige ubicarse de nuevo en Jerusalén debe ser por simple añoranza, pero en estas condiciones de extremo sufrimiento planetario no necesita de ubicación específica, lo vamos a poder ver caminar entre los hombres. Hay una cuestión importante que deben entender todos los seguidores de buena voluntad de las escrituras sagradas. Este individuo no va a poder venir, si no es invitado por la humanidad. Cuando anhelamos la presencia del Mesías Salvador, en realidad estamos invitando a este sujeto. Y esto crea un egregor al que le damos en llamar el Hijo del Hombre. Es como un cascarón etérico creado por el deseo, el fuerte anhelo de la humanidad, algo creado por todos. Por eso se le llama Hijo del Hombre, pero como cascarón energético puede ser poseído por entidades de baja densidad y muy mala leche. Egregor, según la Wikipedia, es un concepto propio del ocultismo que viene a representar una forma de pensamiento o mente colectiva de grupo. Esto es, una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. Nada podrían hacer estas entidades si nosotros no creásemos ese hijo común, hijo de la humanidad o del hombre. De manera que estas entidades estimulan ese deseo en la humanidad, creado una fuerte expectativa en la venida del Mesías Salvador, para crear ese egregor, cascarón astral, o hijo del hombre, que posteriormente está disponible para ser ocupado por entidades malignas, y que fuertemente energetizado con el sufrimiento colectivo puede multiplicar su poder en esa misma medida, hasta hacerse visible a los ojos de todo el mundo. Desear que venga el Armagedón o la gran tribulación como antesala del nuevo orden de gobernación divino o paradisíaco, concretando en ese egregor, hijo del hombre, o Mesías, significa que ese deseo se cumple, esa gran tribulación se cumple,
pero que posteriormente venga Jesús dando tiros para establecer aquí su reino, es otra cosa, que con toda seguridad no va a ocurrir. En realidad, las escrituras están manipuladas para que ese nuevo orden esté al servicio de los arcontes del sistema, de su demiurgo. Y como quiera que el demiurgo necesita un cuerpo suficiente densificado para mantener su poder en el mundo, este nuevo orden no es solo dictatorial, o de control y manipulación con democracias ficticias como hasta ahora conocemos, sino que necesariamente ha de ser dictatorial pero de extrema brutalidad y sufrimiento. No tiene otra posibilidad el demiurgo para continuar con su imperio milenario, y es lo que va a llevar a cabo con toda seguridad, y para más escarnio con la complicidad inocente de las personas religiosas de buena voluntad. Es en ese contexto de fracaso, es que Jesús acepta el duro trámite de la cruz. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, este cáliz, esa vasija. ¿A qué cáliz se refiere? Aún con esas negras expectativas, él todavía cuenta con la confianza y seguridad de la presencia de nuestro Padre Madre. Cualquiera que sea el trámite, la victoria es garantizada, nada de lo previsto puede fallar. Pero ocurre lo inimaginable. Lo único que no podía fallar, falla. Nuestro Padre Madre le abandona. Esa presencia que hasta ahora le había acompañado y que le hacía sentir seguro. Infalible, poderoso, desaparece. ¿Os imagináis? Siempre acompañados de nuestro Padre, siempre cogidos de sus manos, de la seguridad que eso significa, y que en el momento que más le necesitamos, cuando más desesperadamente lo necesitamos, entonces nos suelta de su mano, y te abandona a tu destino, un destino que se abre en sus expectativas más terrible. ¿Qué pensaríamos de nuestro Padre en esas circunstancias y con esa actitud de un Padre que hemos sentido siempre amoroso, protector, y en el que hemos confiado plenamente? Es imposible que un padre abandone en esas circunstancias a un hijo. La incredulidad y perplejidad de Jesús por tanto era máxima. Entonces, era todo una mentira, una farsa para que nada de lo que llevaba previsto se cumpliese, una monumental traición o autoengaño, un espejismo que ahora culminaba con el abandono de quien creía ser a tu padre. Realmente no existe el amor. Había sido todo un espejismo que demuestra su cruda realidad en los momentos más duros y desoladores. Simplemente has vivido una ilusión que te ha conducido a esa situación absurda y terrible, donde simplemente el mal ha triunfado una vez más, y que ha culminado como el mayor engaño y traición a tu propio ser. Un ser amoroso no puede hacer eso, el amor por tanto no existe, y ahora aquí, a punto de morir. Todo una farsa urdida por tu imaginación, donde tus cualidades como mago, en realidad se han enseñoreado de ti, para caer de lo más alto de la arrogancia a las más duras de las soledades, para morir en una muerte miserable. ¿Cómo se pueden vivir esos momentos de extrema perplejidad, desengaño y desolación? ¿Cómo se derrumba todo en nuestro interior, en nuestro ser en la soledad más absoluta? El hecho que Jesús sufriese con esa tremenda frustración y desolación el abandono de nuestro Padre y Madre, es un trámite iniciático de especial trascendencia, aunque en esos momentos desconociese Jesús esos aspectos. Es necesario desconocerlo para llegar a lo más profundo de la experiencia, poner a prueba su soledad y derrota que reclama la presencia de María Magdalena, que viene acompañada de su madre y otra mujer. Para entender el porqué de tomar esta decisión en esas circunstancias tan difíciles, hemos de dar un vistazo al contexto en que ocurre. Cuando nuestro Padre Madre nos manda a alguien para instruirnos en su plan de amor de despertar, es lógico pensar que lo haga con el propósito de restablecer y reparar toda causa de injusticias y sufrimientos que nos acosan. Son muchas las causas de sufrimiento que entonces acosaba a la humanidad, en especial al pueblo judío: la esclavitud y sometimiento por otros pueblos o imperios, sus propios gobiernos egoístas y déspotas, las propias leyes que les rigen, desproporcionadas, injustas y con castigos despiadados, las diferencias abismales entre clases sociales, etc. Pero de todas las injusticias y causas de sufrimiento que hubiese que reparar, hay algo que es especialmente doloso para un padre o una madre: ver cómo la mitad de sus hijos son injusta y despóticamente tratados por la otra mitad, sistemáticamente marginados en todas las culturas, en todas las sociedades del momento. Ver cómo la mitad de sus hijos son desposeídos de sus derechos más básicos por la otra mitad, de los derechos que ella amorosamente otorga a todos por igual y que son consustanciales a la vida, en claro abuso de poder,
por la mayor fuerza física que la naturaleza ha dotado a un sexo sobre otro.